y una foto de él con tiro fijo, que están solo los dos así posando para una foto. Y yo me acuerdo que ese día a mí me dio mucha rabia. Yo le dije, papá, ese señor mató a mi abuelo, porque es que ese es el que mató a mi abuelo, es el que lo mandó a secuestrar. Ahí estás con el asesino de tu padre. ¿A vos cómo se te ocurre ir a sentarte con esa gente? Y él me dijo, mijo, ningún deseo de venganza que yo pueda tener es más grande que el derecho de Colombia a vivir en paz. Y si yo ir a sentarme con ese señor significa que podemos poner fin a esta violencia, pues yo voy y me siento con él. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Gracias por estar en el episodio de hoy. Hoy tenemos a Alejandro Eder Garcés, ya que en Colombia usamos los dos apellidos. Aquí también vamos a usar los dos apellidos en el episodio de hoy. Alejandro es un empresario y ex negociador del proceso de paz en Colombia y en estos momentos está de candidato para la alcaldía de Cali, Colombia. Es esposo de Taliana Vargas y padre de Alicia y Antonio. Esa parte debería ser la primera que pongo aquí en la introducción. Y además de eso, es un compañero mío del colegio. Entonces, agradezco así muchísimo que estés conmigo en esta conversación. Gracias, Alejo. Muchas gracias, Kendra. Muy contento de estar aquí con vos. Un saludo muy especial a todos tus oyentes en Estados Unidos, en Colombia y en el resto del mundo. Gracias y gracias por estar aquí. Bueno, estamos aquí metiendo esta grabación entre una cantidad de compromisos que tenés en estos momentos, por lo que estás en este momento de candidato de la alcaldía Cali. Entonces, esa parte pues te la agradezco un montón. Pero queríamos hablar hoy un poco más sobre tu historia y de cómo llegaste a este punto de otra vez estar ahora en Colombia, aunque viviste en el exterior mucho tiempo. Entonces, quiero que me lleves un poco atrás a la historia de tu familia, de tu abuelo, de todas las partes de violencia que sufrió tu familia en el país y de cómo eso te hizo después tener que dejar el país a temprana edad. Claro que sí, pues mi familia es una familia del Valle del Cauca y pues yo obviamente me llamo Alejandro Eder, como decía, yo soy de aquí de la región del Valle del Cauca de Colombia, de la ciudad de Cali. Mi familia es una familia empresarial tradicional de la región, inclusive mi tatarabuelo, que era un señor que se llamaba Santiago Eder, fue el pionero de la industria azucarera en Colombia en 1864, algo así, pues hace muchísimo tiempo. Entonces, en Colombia, como sabes, nosotros vimos unos años de violencia muy duros, pero la cosa se empezó a poner muy delicada en la segunda mitad del siglo XX. En 1964 nace la guerrilla de las FARC y en 1965 se inaugura las FARC con un primer secuestro que fue el de mi abuelo, Harold Eder, el papá de mi papá, que fue asesinado en el intento de secuestro. O sea que eso fue en marzo de 1965, 10 años antes de que yo naciera. Yo nazco en el 75, tuve una vida bastante normal, digamos los primeros años de mi vida, muy sabrosa, la compartí con vos y con otros de nuestros compañeros de clase cuando estábamos en kinder, en el colegio, y la vida todo era muy normal hasta diciembre de 1982. En diciembre de 1982 llega un día la guerrilla del M-19 a mi casa a secuestrar a mi mamá. Afortunadamente no logran secuestrarla porque se enredaron pues los tipos y se fueron,
Pero a los 15 días, el 31 de diciembre de 1982, secuestran a mi tía, que es nuestra vecina. Y eso fue el 31 de diciembre, pues te imaginarás lo que fue eso sin lugar a dudas fue un quiebre Un en mi trauma, vida y no, y un y en la trauma. vida de mi familia, claro. Yo, yo diría que una de mis primeras memorias que yo puedo ponerle fecha es en los primeros días de enero. Yo me imagino que habrá sido el 2 o el 3 de enero de 1983. Recuerdo a mi mamá en la casa llorando con pues, las señoras que trabajaban en la casa con nosotros, las niñeras, las señoras que ayudaban ahí y en el corredor de la casa maletas abiertas y empacando todo porque nos fuimos con todo el mundo llorando, pues. Entonces sí, eso fue algo, la verdad, traumático. Sí, y sí, o sea, ver la reacción de tu familia. En ese momento ya sabían que, pues, o sea, tu tía había sido secuestrada. Como a tu edad entendías qué significaba eso. O sea, ya se había hablado también, por ejemplo, de tu abuelo y cosas así. O sea, estabas chiquito, tenías que 7, 8 años. Tenía, Como, yo tenía 7 años recién cumplidos. Yo no entendía, obviamente, qué era, pero sí entendía que algo malo había pasado porque pues salimos, tengo esa memoria y de ahí nosotros nos fuimos para Cali. Nosotros vivíamos en una casa en las afueras de Cali, en Jumbo, pues específicamente, y nos fuimos para Cali a un edificio, a, a, esencialmente a mudarnos al apartamento de mis abuelos, ¿no? Mi hermano y yo, los dos chiquitos, donde nuestra abuela paterna y mis papás, donde nuestra abuela materna, que eran vecinas, porque un agente de seguridad nos recomendó que nos teníamos que alejar porque quería secuestrar todavía a mi mamá y a nosotros y a los niños. Entonces, pues nosotros no entendíamos, eso fue, estamos hablando de enero de 1983, marzo de 1983 nos toca salir definitivamente del país y nos vamos para Estados Unidos. cuando llegaron acá a Estados Unidos, ¿en qué parte de Estados Unidos vivieron cuando llegaron acá? Inicialmente llegamos a Miami, vivíamos ahí en Miami con mi mamá, mi papá se quedó en Colombia, pues él iba y venía, mis hermanos mayores ya habían salido, uno para la universidad y el otro le tocó salirse para un colegio interno, para, para huir del peligro. Y nosotros fuimos allá a esperar esencialmente a que liberaran a mi A tu tía tía. Mm. y me acuerdo pues que eso se alargó, ¿no? En marzo llegamos, habremos llegado a decir en marzo, me acuerdo que para eso de junio, julio, mi hermano Enrique y yo ya estábamos hablando español con acento cubano. Entonces, Así, por estar en Miami. por estar en Miami, que en esa época eran puros cubanos, entonces mi mamá dijo, uy, no, pues si esto se nos alarga, mejor, pues va, ningún problema con los cubanos, pero dijo, Que mejor vamos para otro lado. quería que tuvieran por lo menos todavía acento colombiano, si algo, ¿no? Por lo menos. Acento colombiano. Ella siempre fue mi mamá muy consciente que nosotros no perdiéramos de vista que nosotros éramos colombianos, que estábamos en Estados Unidos por una tragedia. Y mi mamá siempre fue y yo eso se lo agradezco, ella siempre nos explicó claramente por qué estábamos. Y ella nos decía, niños, no olviden que nosotros estamos en este país y a nosotros nos está pasando lo que hoy nos está pasando porque personas como nosotros no hemos hecho lo suficiente por Colombia, personas con los privilegios que hemos tenido nosotros. Y nos decía, ustedes tienen que volver a Colombia y ustedes tienen que trabajar por la paz de Colombia. Entonces eso era Mm. una instrucción materna, pues que es así, no tiene cómo ser apelada. Que eso es súper noble de pensar, porque en muchos casos, muchas personas huyen situaciones sin querer volver para nada. Entonces, el hecho que tu mami, a más que ella ya había casi vivido también ella misma ese trauma de haber sido casi secuestrada y luego tu tía secuestrada, tu abuelo secuestrado y fallecido en ese proceso, o sea, mucho trauma y que aún así tener ese instinto de tener que volver en algún momento hacer
a Colombia a hacer un cambio. Entonces, súper noble de tu mami haberles a ustedes también presentado esa responsabilidad. Pues una responsabilidad, y yo creo que eso era por la forma de ser de mi mamá. Cuéntanos de Pero tu mami. Si quiero pues, saber más, pero sí. pues pues mi mamá es una mujer, mi mamá es una mujer muy especial. Ella es una mujer de la última generación de mujeres donde en verdad no habían derechos reales para la mujer, creo yo. Cuando mi mamá era chiquita, ella terminó el bachillerato, por ejemplo, ella quería ir a estudiar a la universidad y eso no se usaba, eso no era permitido. Mi mamá fue educada, por así decirlo, para ser mamá y para ser esposa, pues en palabra de ella, pues es lo que ella decía, sin que eso no necesariamente es malo, pues, pero ella siempre tenía un sueño que era poder trabajar. Ella es una mujer muy consciente socialmente y es una mujer también muy consciente a lo largo de su vida y nos lo dejó saber a los hijos de lo afortunada que ella era y de lo que ha sido la familia nuestra. Eso no quiere decir que no sea una familia trabajadora, no, una familia trabajadora, industrial, que ha hecho mucho, que ha generado mucho desarrollo, que ha generado decenas de miles de empleos, pero igual no deja de ser, desafortunadamente en países como los nuestros, no deja de ser casi que una excepción. Entonces, eso es lo que no puede continuar. Entonces, ella siempre era muy consciente de la importancia de uno devolverle a la vida, pero más específicamente a Colombia, porque al fin y al cabo nosotros le debemos todo a Colombia. Y ella nunca dejó que eso pasara. Mi mamá también es una mujer que ella trabaja por los derechos de los demás, comenzando con los de las mujeres. Y ella, me acuerdo, pues para seguir la historia, nosotros nos fuimos para Miami cuando liberan a mi tía en agosto de 1983. Mi tía, cuando estuvo secuestrada, ella le entregaron pues algunos libros, entre ellos Don Quijote de la Mancha, que le impactó mucho, y ninguna de las dos habían sido educadas, no habían ido a la universidad, no estoy seguro si mi tía, pero creo que tampoco, y ellas toman la decisión de decir, vámonos para vivir a Washington, que era una ciudad más manejable, universitaria, porque querían estudiar en la universidad. Entonces yo me acuerdo, una de mis primeras memorias, pues tengo dos también, de llegar a Washington. La primera es el día que llegamos a Washington con mi mamá, Enrique, yo eh, y la niñera pues que nos cuidaba y éramos solo nosotros cuatro y teníamos, me acuerdo, era 13 o 14 maletas y mi mamá no paraba de llorar y tenía unas gafas de sol negras así puestas y toda la cara llorando pues porque Oh, pues estábamos yéndonos a vivir al exilio. Y me acuerdo que había los que se llamaban Skycaps, pues que eran los maleteros ahí en National Airport en Washington y decía, tipo miraba y me decía, toda esta maleta son de ustedes. Decía, are you sure these bags are yours? Entonces, y me acuerdo que sí, pues, pero pues que nos estábamos mudando. Ese es el primer recuerdo. Y el segundo recuerdo, eso era ponerle agosto, septiembre de 1983, era mi mamá, nos montó en el carro a mí y a Enrique, nosotros chiquitos, yo tenía 7 años, Enrique tenía 9, sentados en la silla de atrás nosotros, mi mamá manejando, y nos llevó de universidad en universidad, a American University, a Georgetown, a George Washington, a las principales universidades que hay en Washington, y ella iba recogiendo las aplicaciones. Y me acuerdo que ella le preguntaba a mamá qué estabas haciendo, y decía, no, es que voy a ir a la universidad, pero nosotros no entendíamos, imagínate, yo tenía 7 años, y decía, pues, mi mamá, ¿para qué va a estudiar? Hoy yo ya miro para atrás y yo digo, mi mucha mamá tenía que verdad. saldar eso, y mi mamá tenía en ese entonces 44 años. Entonces aplicó a la universidad, entró a American University y ella fue y empezó de cero, pues, como freshman. Y cuando ella llegó como primer año, pues, y entonces ella, cuando llegó el primer día a clase, ella entró a una de las clases, pues ella estudió antropología en el pregrado, y cuando entró a una de las clases, en la clase estaba el hijo de una amiga de ella.
Y No, ella, cuando vio eso, pues ella dijo que ya pues, le dio pena y, y se paró y se salió de esa clase y cambió de clase, pero para ella en verdad muy berraca, pues una mujer de sí, 44 años ir a sentarse con unos culicagados de 18 años, arrancar a hacer la universidad. Y ella siguió haciendo toda la universidad y llegó a ser doctora, llegó a ser PhD de Women's Studies, ¿no? Ella estudió estudios de, ajá, de estudios de mujer, de mujer y se volvió experta en la mujer colombiana y la mujer latinoamericana y en verdad pues hizo toda, pues se demoró 12 años o algo así, pero hoy es doctora, hoy es PhD. increíble. No, 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 o sea, es que no sé si los que estén escuchando no son colombianos, berraco es alguien así que le pega pues con toda, o sea, eso es como, no Pero sé eso si hay otras palabras, una dura. Pero si me preguntas a mí también eso, yo creo que es algo de lo que nos inculcó mi mamá y es el tema de tu podcast. Si hay algo que lo afecta y lo apachurra a uno, hay que ponerle el pecho y hay que resolverlo. A ella la apachurraba que trataran a las mujeres como ciudadanos de segunda categoría y ella hasta que no se quitó eso de encima no paró. Hay que enfrentar los problemas y resolverlos. Excelente, no, buenísimo. Y asimismo guió a sus hijos a que también hicieran lo mismo como vos. Entonces, están en DC, estás allá hasta más o menos qué edad, o sea, iban más o menos, cada cuánto iban a Colombia, o sea, no vinieron con asilo político para poder así regresar a Colombia si necesitaban, porque con No, asilo político hay más restricción, ¿cierto? De poder volver al país. no porque mi mamá era estudiante y Enrique y yo éramos americanos porque habíamos nacido en Estados Unidos. Ah, ok, perfecto. Entonces, pero por otras condiciones de la vida, porque cuando nosotros íbamos a nacer, antes de que nosotros naciéramos, en Colombia no habían incubadoras. Entonces nosotros somos cuatro hermanos, pero hay dos tandas, los dos mayores y los dos menores, con casi 10 años de diferencia entre los dos pares. Pero mi mamá siempre quiso una hija. Y entre los dos pares hubo una hija que se llamaba Ana María. Ana María nació aquí en Cali, en la clínica de los remedios, pero en Colombia no había incubadoras. Y ella se murió por eso, se murió a los 2 o 3 días de haber nacido, y eso es algo que pues, partió a mi mamá. Entonces ella en ese entonces también montó una fundación que se llama Sirena, que aún existe, creo, si no estoy mal, en la Universidad del Valle, que fue la primera organización en traer incubadoras a Colombia, justamente para que eso no volviera a pasar, pero ella no quiso arriesgarse y nos llevó a nacer a Washington porque mi tía estudiaba allá y si mi hermano, por ejemplo, no hubiera nacido en Washington, se hubiera muerto probablemente. Entonces ella no quería perder y ella quería a su hija. Entonces, por eso Mm. también. No, pues ahí también otra forma misma de tu, de tu mami cambiar la historia de ustedes dos basado también en un trauma, en una pérdida, también entonces tomó decisiones diferentes cuando ustedes dos nacieron. Y de miles de Bueno, niños en Colombia trayendo en incubadoras a Colombia. traer ese servicio, o sea, increíble, o sea, aquí estoy como conmovida de la linda historia de tu mami también. Gracias por compartirla. Bueno, entonces, cuando ya estabas ya en bachillerato, volviste a Colombia, escuché en uno de tus entrevistas, en una de tus entrevistas, de por qué fue que terminaste quedándote en Cali, después de que fuiste para visitar una vez. Contanos, No, pues, pues por qué te quedaste. cuando nos fuimos, al principio no volvimos en más de 3 años, ¿no? Y después ya empezamos a venir durante los veranos, en las vacaciones, hay veces en la feria. Y en el verano de 1992, cuando yo tenía 15 años, descubrí la salsa en su furor, pues eso sí, nada que hacer, que eso era que un día estábamos yendo a un paseo en Candelaria con un amigo tuyo y mío que se llama Juan Camilo Borrero y con otra gente y uno pasaba por ahí al lado de Chango, estamos con un primo mío que se llama Ricardo y Ricardo le dijo, ve, ese sitio, era un domingo, dijo, en ese sitio me dicen que los domingos hacen una vaina que se llama viejoteca, que es la locura. Yo, y rumbean todo el día, y no, pues 15 años, ya ni a duras penas, pues medio bailaba. Y,
y nos fuimos y a la vuelta nos estamos moviendo, eran las 4 de la tarde y dijimos, no, pues eso estaba lleno de carros afuera y dijimos, no, pues pasemos a ver cómo es Changó y entramos a Changó un domingo de viejoteca, que eso era la cosa más increíble que te puedas imaginar, porque eso era un reguero de sabor, de alegría, todo el mundo bailando. Además era algo también que habían personas de toda la ciudad, de todos los estratos, de Sí. todo, muy representativo de Cali. La Y, la, salsa une y Changó une, y la por es salsa cierto. uno y Changó y entramos allá y fue madre y eso, y ahí empezamos pues, a conocer y a explorar y a conocer todo lo que era pues, el mundo de la salsa y de las salsotecas y de la salsa en sí en Cali. Y la verdad, lo que me trajo a Cali, lo que me dio la valentía de decir a mi papá, yo quiero terminar el colegio acá, fue eso. Y ahí, y con la ayuda del viejo Borre, la logramos y me volví a terminar los últimos 2 años de bachillerato en Cali, En en Cali. Y el Bolívar. cuando fuiste entonces a Cali esos últimos 2 años, ¿tu familia seguía en Estados Unidos o tenías con quién vivir en Cali en ese momento? ¿O Con tuviste mi que vivir papá, con algo tu papá? Ah, no, okey, entonces sí, tu papá sí se quedó en Colombia, mientras que tu mamá y ustedes fueron los que se vinieron a Estados Unidos, así como sí, mi papá iba y venía y pues estaba manejando la empresa, claro. pero también una vez cuando yo era chiquito le pregunté a mi papá, papá, pero ¿por qué nos dejas acá solos? ¿Por qué no venís? Y él me dijo, mire, primero que todo, nosotros no hemos hecho nada malo y no tenemos por qué irnos del país. Y segundo que todo, si nos vamos todos, dejamos el país en manos de narcotraficantes y Mm, terroristas. Y acá nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con Colombia, que no se trata solo de hacer empresa, también se trata de la responsabilidad social de lo que es una empresa. Yo te doy el ejemplo puntual de Manuelita. Manuelita genera 8.000 empleos. Eso no es simplemente y paga decenas de miles de millones de pesos en impuestos y hace una contribución al desarrollo del absolutamente. país. Entonces, cuando uno es empresario del nivel que sea, pero sobre todo las grandes empresas, la responsabilidad social, eso no es algo que uno pueda asumir de manera ligera. Y ese fue el ejemplo de mi padre hacia nosotros también. Es más, mi papá también, mi mamá me dio grandes ejemplos, mi papá también. Yo me acuerdo en el año 2001, cuando Colombia estaba en su peor momento todavía, pues en el punto bajo de la guerra con las FARC. Las FARC tenían medio país terrorizado, los paras tenían la otra mitad incendiado, y que estaba adelantándose la zona del Caguán. En el Caguán se organizó una reunión la llamaban la reunión entre los cacaos y el secretariado, donde fueron los principales empresarios del país a reunirse con el secretariado de las FARC. Eso fue una vaina secreta, se montaron todos en un avión, se fueron para San Vicente del Caguán y nosotros no supimos hasta que volvió mi papá a Cali. Y él volvió a Cali y nos dijo, vengan, les quiero mostrar dónde estaba. Y nos mostró una foto de él sentado con el secretariado, entre los cuales estaba Tiro Fijo, el comandante fundador de las FARC, y una foto de él con Tiro Fijo, que están solo los dos así posando para una foto. Y yo me acuerdo que ese día a mí me dio mucha rabia. Yo le dije, papá, ese señor mató a mi abuelo, porque es que ese es el que mató a mi abuelo, es el que lo mandó a secuestrar. Ahí estás con el asesino de tu padre. ¿A vos cómo se te ocurre ir a sentarte con esa gente? Y él me dijo, mijo, ningún deseo de venganza que yo pueda tener es más grande que el derecho de Colombia a vivir en paz. Y si yo ir a sentarme con ese señor significa que podemos poner fin a esta violencia, pues yo voy y me siento con él. Tu papá fue el que sembró esa semilla entonces en vos para más adelante hacer lo que hiciste, entonces, diciendo ese Ah, comentario. pues él también. Si vos vas Ujú. a mi casa hoy, yo tengo una foto en mi escritorio y es esa foto. Y durante todo el proceso de paz, pues que yo negocié, fui negociador durante todo el tiempo que estuve, siempre tenía esa foto ahí para yo recordarme por qué me estaba sentando con esta gente que tanto daño nos habían causado. Sí, eso toma mucho, porque ahí toca dejar como el ego al lado
en ese tipo de negociación, o sea, lo que hizo tu papá era dejar el ego al lado, porque en últimas el ego era el que estaba dolido por lo que este señor había hecho a tu familia, por el bien de, o sea, el bien común, el bien del país, o sea, y eso toma muchísimo. Lo que pasa es que, y eso yo después terminé pues estudiando, pues vos sabes, no lo mencionaste, pero yo en la universidad terminé estudiando resolución de conflictos, estudios de guerra, estudios de seguridad, y yo he estudiado muchas guerras a lo largo del mundo. Lo único que permite sobrepasar un conflicto y construir la paz es que haya una generación que tenga la valentía de estar por encima de ese dolor para que sanen las futuras generaciones. Y si uno logra hacer eso, es donde uno logra pasar la página. El problema que nosotros tenemos los colombianos es que no nos dejan hacer eso. Ujú, Porque todo el mundo está pensando en el pasado y están pensando en revivir las heridas del pasado en vez de dejarnos ir para para el adelante. para el futuro. Cuéntanos un poco entonces cómo fue esa experiencia para vos, porque otra historia que también escuché que me encantó fue de cuando estabas entonces en el 2001, estabas estudiando en Nueva York, ya en ese momento trabajando, después de haber estudiado, y pasó lo de las Torres Gemelas, y que fue como tu despertar más o menos de, ya, de aquí me voy. Cuéntanos de esa parte. Mira, yo fui, después de la universidad, pues yo toda mi vida en la universidad estudié relaciones internacionales y filosofía, enfocado en filosofía política y en relaciones internacionales enfocado en conflictos, sobre todo lo que tenía que ver con operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, y me especialicé en Bosnia, inclusive visité a Bosnia siendo universitario, y mi intención cuando estaba en la universidad era ir a Sarajevo como corresponsal internacional si no se hubiera acabado la guerra. Yo me quería meter a Sarajevo a ser un corresponsal de guerra. No se logró porque yo quería entender cómo era una guerra. Para poder resolver guerras hay que entender la guerra. Para poder hacer la paz hay que entender las guerras. En todo caso, después hice una maestría en París de un año, relaciones internacionales con enfoque América Latina, relaciones América Latina-Europa, y me fui a trabajar, terminé banquero de inversión en Nueva York. Uno diría, pero ¿por qué si este man está estudiando para otra cosa? Pues porque es muy difícil, por un lado, en verdad, uno decir, no, voy a ir a trabajar por la paz, o sobre todo después de que uno ha vivido en el exilio desde los 7 años prácticamente. Y lo otro también es que yo no dejo de ser de una familia empresarial y yo tengo una tradición empresarial en mi familia y no me podía dar el lujo de simplemente decir, no, hay que estar al tanto, y la mejor forma era siendo banquero. Yo fui banquero en Nueva York, yo trabajaba en el Deutsche Bank desde enero del año 2000, y digamos que era un muy buen trabajo. Yo trabajaba como analista de fusiones y adquisiciones, un trabajo pues con el que se sueñan muchas personas, pero yo la verdad no era un trabajo muy bien pago, por cierto, muy prestigioso, pero yo no era del todo feliz porque eso es lo que quería. En ese entonces, recordemos lo que era Colombia de nuevo, en el año 2000, zona del Caguán de nuevo, el país absolutamente en llamas. Volver pues era pensar en volver era una locura en ese momento si uno estaba instalado por fuera. Pero el 11 de septiembre del 2001, pues yo estaba en Nueva York, y yo no solo estaba en Nueva York, sino que yo trabajaba al frente de la torre sur de las Torres Gemelas. Y yo ese día de los ataques, yo salí con retraso para el trabajo. La verdad es que tuve una cita médica, me atrasé, salí un poco más tarde de lo previsto y iba con 5 minutos de retraso. Pero yo no tengo duda que esos 5 minutos me salvaron la vida, porque yo me bajaba en el tren, me bajaba en las Torres Gemelas. Y si yo me hubiera bajado antes de que pegaran los aviones, pues si hubiera pegado los aviones, con lo chismoso que soy, me hubiera quedado mirando las torres y me hubiera caído la torre encima. Entonces, era, pero Chismoso, no, curioso, curioso. curioso. Sí. Pero entonces, pues yo estaba en el tren, nos pararon unas 2 o 3 estaciones antes de las torres, no dijeron por qué paraban el tren, salió el conductor, dijo, no, están cerradas todas las estaciones, vamos a ir a la última. Y no, yo tengo que ir al trabajo, salí del tren, vi las torres quemándose, y me acuerdo pues que vi la torre caer, y más impresionante fue que escuché la torre caerse, porque uno ve la caer, es una vaina espantosa, pero el sonido me va a impactar por siempre, pues el sonido era muy, muy fuerte. Y me acuerdo cuando vi caer la torre, cayó encima del edificio mío, y yo pensé,
se acaba de morir todo el mundo. Y se murió todo el mundo. El, y entonces, y ese fue un día pues muy duro deambulando por Nueva York. Yo viví en Nueva York muchos años. Nueva York es cierto que es la ciudad que nunca duerme, pero del 11 de septiembre al 17 de septiembre del 2001, Nueva York se frenó. Es decir, todo estaba cerrado, pero ese día igual yo deambulé mucho por las calles y yo pensaba, pues madre, 20 años en Estados Unidos, que porque hay terrorismo en Colombia y casi me cae una torre gemela encima. Y yo dije, no, yo me devuelvo, lo mío es trabajar por la paz de Colombia, yo me devuelvo. Y el 13 de septiembre de 2001 renuncié al trabajo. El, Mi jefe era un mexicano y me decía, pinche Eder, estás loco, güey, ¿cómo vas a renunciar? Le dije, sí, hermano, me voy. Me dije, ¿qué vas a hacer, güey? Le dije, no, voy a ir a trabajar por la paz de Colombia. Me dijo, estás loco, cabrón, ¿qué estás diciendo? Pero entonces me convenció que me quedara un rato porque estamos en una tragedia horrible, pues gracias a Dios no murió nadie cercana a mí en el 11 de septiembre, pero me terminé quedando hasta abril del 2002 mientras recuperábamos la operación del banco. Viví todos esos meses tristísimos en Nueva York, muy dolorosos, y después me devolví para Colombia eh, en el 2002 y empecé mi camino, pues emprendí este camino en el que hoy pues, me tiene aquí como precandidato a la alcaldía de Cali. Sí, de cambio. Lo que dijiste me impacta, la parte de haber estado en otro país de exilio por la violencia de tu propio país y estar a solo 5 minutos de distancia de tu muerte, básicamente. O sea, eso es lo que decimos en inglés, un wake up call, o sea, un llamado a despertarse de como que, ok, wow, o sea, vengo acá a estar tranquilo y no estar que safe, ¿cómo se dice? Y estar a Seguro, salvo y estar sí, seguro para casi haber muerto, o sea, eso es pero algo también, otro trauma también, o sea, no, de despertar. sí, y no solo eso, sino también es la conciencia de que la vida es en un segundo. Y Sí, uno no sabe dónde le va a salir la liebre, uno no sabe en qué momento se acaba, entonces hay que aprovecharla. Yo tenía una vocación muy fuerte, además yo no era feliz, yo siendo banquero no era feliz. Lo podía hacer, lo hacía bien, tenía una vida agradable, lo que fuera, pero eso no es lo que me decía el corazón. Entonces, eso fue digamos, el wake-up call para devolverme, y eso hice, y me devolví y emprendí este camino de trabajar por la paz de Colombia inicialmente. y llévanos entonces a ese tratado de paz. ¿Qué año fue y cómo fue que hiciste ese arreglo de empezar con el tratado de paz entonces en Colombia cuando llegaste? El tratado de paz, pues yo llegué, yo cuando me volví para Colombia, me volví inicialmente a trabajar con mi familia, luego volví un par de años pues en la empresa familiar, luego me devolví para Nueva York a hacer una maestría en Columbia. Estudié en CIPA, que es la Escuela de Estudios Internacionales y Públicos de Columbia, y ahí me saqué una maestría en Relaciones Internacionales, especializándome en estudios de seguridad y de resolución de conflictos, sabiendo lo que iba a hacer. Me devuelvo para Colombia en el año 2006, ya a trabajar con el gobierno nacional, donde trabajé en la política de reintegración 8 años, primero como asesor de estrategia, luego como el alto consejero presidencial de reintegración, que es como ser un ministro. En la política de reintegración lo que hacíamos era sacar a personas de los grupos armados ilegales y rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad. Nosotros sacamos 60.000 personas de los grupos armados ilegales, de distintos grupos. De las FARC sacamos 25.000 como desertores. Sacamos a 25.000 personas. Para ponerlo en perspectiva, del proceso final con las FARC solo se desmovilizaron 13.000. O sea que sacamos más gente antes de eso que antes del proceso de paz. Y sin lugar a dudas, eso fue una parte fundamental de la estrategia para derrotar a las FARC. A las FARC nosotros nos enfrentábamos militarmente para, pues muchos se dieron de baja, muchos murieron en una confrontación, también judicialmente, donde fueron capturados muchos que fueron para la cárcel, y luego estaba esta estrategia que era a través de las desmovilizaciones individuales, que era la que yo manejaba, pero era todo parte de un conjunto, por así decirlo. Eso es la integración, pero después, en el año 2009, que era tu pregunta, ¿cómo termino yo en las negociaciones?
Yo empecé a trabajar en el año 2006 cuando el segundo periodo del presidente Uribe, cuando nosotros les damos los duros golpes a las FARC, los golpes duros a las FARC en el 2018, que es cuando es dado de baja Raúl Reyes, que era como el ideólogo, el canciller de las FARC, le decían, luego Iván Ríos, que era otro miembro del secretariado, luego Tiro Fijo, pues que dicen que se murió de un infarto de viejo, pues, pero tenía una fuerza de tarea que lo estaba persiguiendo, y así paulatinamente empezamos a dar de baja a los altos mandos de las FARC. En el año 2009, en mayo, el Frank Pearl, que era mi antecesor y un gran mentor, que era como, él era alto vocero para la reintegración, lo encargan del tema de paz, y junto a Frank, el presidente Uribe y yo era asesor de Frank, encontramos un canal a través del cual le mandábamos cartas a Alfonso Cano y al secretariado de las FARC diciéndoles, es hora de hablar. Eso no cuajó sino hasta junio del 2010, cuando el presidente Santos ya era presidente, y ahí fue que digamos, se abre esta posibilidad de la paz. Volviste a tu país, no solamente siguiendo lo que tu mami te inculcó desde que salieron, que era la parte de ustedes tienen que regresar y hacer un cambio, sino también siguiendo los pasos de tu papá, que también te había mostrado que esa era la forma de que había que vivir, de hacer un cambio a tu país. Entonces, siguiendo ese legado y rompiendo las cadenas de trauma generacionales más o menos aquí y abriendo camino para otras generaciones de poder vivir, Dios quiera, en un país con paz. En paz, ¿no? Y ahí, pues ahí viene otra cosa, digamos que estas historias son largas, pero nosotros a finales del 2010, ya con el presidente Santos de presidente, pues necesitábamos ya aterrizarlos, pues nosotros seguíamos avanzando. El 30 de septiembre damos de baja al Mono Jojoy, porque la campaña militar avanzaba, y eso hay que entender. En temas de procesos de paz, no es que uno esté o a favor de la guerra o a favor de la paz, son un mismo continuo, y hay que pelear la guerra para poder lograr la paz. Eso no seamos ilusos. Entonces, luego de que damos de baja al Mono Jojoy, las FARC dice, acepta una propuesta nuestra para tener un encuentro presencial, pero preguntan qué garantías tienen de que esto es en serio y no una trampa. Y había cero confianza entre las partes, y el presidente Santos le dice a las FARC, mire, como muestra de que esto es en serio, voy a enviar a 2 delegados míos sin acompañamiento alguno a un campamento de las FARC. Me acuerdo cuando enviamos esa carta, éramos muy pocos los asesores, en ese entonces éramos 3 o 4 con el presidente. Me acuerdo pensar, hombre, qué buena idea, presidente, eso sí va a generar confianza. Cuando recibimos la mensaje de vuelta de las FARC hacia finales de noviembre, creo que era, de las FARC diciendo, listo, mande sus 2 delegados, pues curiosamente, en diciembre del año 2010, 27 años después de que intentan secuestrar a mi madre en diciembre de 1983, me encuentro yo parado al frente del presidente de Colombia, me citó a su oficina y me dijo, Alejandro, yo he estado pensando y yo quiero que usted sea una de esos 2 delegados que va al monte. Entonces yo le dije al presidente, pues por un lado, yo decía, estoy listo, pues imagínate lo que vos decís. Me devolví de Nueva York después de toda esa vuelta tan larga para esto, y ahí estoy yo con la misión en mano, pero algo me frenaba. Le dije, presidente, por favor, deme 24 horas para pensarlo. Y me dijo, está bien, tiene 24 horas, pero no se olvide que esto es un secreto de Estado. Usted no lo puede consultar con su mamá, ni con su papá, ni con su novia. Usted puede consultar esto con la almohada. Yo le dije, está bien, presidente. Y esa noche yo fui, pues imagínate, a la casa a consultarlo con la almohada. Y yo me quedé toda la noche pensando, yo decía, pues madre, ¿qué pasa? Porque es que yo sé que puedo hacer esto, para esto me volví, pero algo me frena. ¿Qué me frena? Pues lo que me frena es el miedo. Dije, me da Claro. miedo. Dije, ¿qué me da miedo? Dije, pues me da miedo que me dejen amarrado a un árbol 8 años, como hizo con tanta gente en las FARC, o que me maten, o que yo muera en el intento. Y ahí pues yo me hice otra pregunta, y es, yo me hice una pregunta que ahorita suena como retórica, pues, pero era muy seria en ese momento, y es, bueno, y yo estoy listo a morir por esto. Mm. Y eso, pues yo pensaba así, yo decía, no, pues a ver, yo tengo, entonces tendría, no me acuerdo, 34, 35 años,
Yo había tenido una vida linda, no me ha faltado nada, unos papás que me querían, buenos hermanos, estaba haciendo lo que amaba, sabía que podía cumplir la misión. Me hubiera quedado sin casarme y ser padre, que para mí siempre era algo pues importante en la vida. Pero también ese día yo pensé y me acordé yo ya en ese entonces llevaba 5 años en el gobierno, yo ya había estado en zonas de conflicto, yo había estado donde era la pelea y una vez estuve en la base de Tres Esquinas en el sur del Caquetá, recibiendo unos desertores de las FARC, y cuando estaba en la base estaba con el comandante y estaban entrando unos helicópteros y el comandante me dijo, en esos helicópteros vienen los muertos y los heridos en combate. ¿Y quiénes eran los muertos y los heridos en combate? Pues pelados de 18 años, de 19 años, que quedaban sin brazos, sin piernas, quemados de pies a cabeza, muertos, y eran pelados por lo general de las familias más pobres y de los lugares más excluidos de Colombia. Y yo pensaba así, decía, si estos pelados están dispuestos a darlo todo por el país, y yo que soy un hijo privilegiado de esta nación, yo no tengo el derecho de decir que no. Y yo pensé, yo dije, no, yo estoy dispuesto a morir por eso. Y ahí, pues al otro día fui donde el presidente, me acuerdo a las 10 de la mañana, llego a la oficina del presidente y el presidente me dice, a ver Alejandro, ¿qué pensó? Yo le dije, presidente, solo le tengo que hacer una pregunta. ¿Qué chance hay que me dejen amarrado a un árbol 8 años o que yo muera en el intento? Y el presidente me miró a los ojos y me dijo, ninguna. Y movió las manos así de un lado a lado, ninguna. Y el presidente dijo eso sabiendo que había toda la posibilidad, y yo escuché eso sabiendo que había toda la posibilidad, y le dije, acepto, presidente, porque al fin y al cabo el presidente dijo lo que tenía que decir y yo escuché lo que tenía que escuchar. Y para no alargarme mucho más, porque eso va para otro podcast, fui al monte y volví. El, y cuando, eso obviamente eso no es que va así ya, después nos entrenaron durante 2 meses, eso es toda una vaina, uno lo tienen que preparar muy bien para eso. Fuimos al monte tal, y el día que volví, pues yo un día pues de noche, llego yo a Bogotá con los pantalones embarrados de haber estado pues en la selva. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos solo 2 días, Ujú. pero nos tocó hacer 3 intentos porque era la niña ese año, entonces había Ah, muchas ok. lluvias, era imposible moverse. Pero llego yo a Palacio Nariño todo embarrado, como a las 11 de la noche, me meten por la por el garaje literal de Palacio Nariño, por la puerta de atrás a un ascensor privado que lo lleva uno al apartamento del presidente, me monto yo en el ascensor con mi compañero que fue conmigo al monte, y luego, pum, sube arriba, se abre la puerta del ascensor y ahí está parado el presidente. Y el presidente dice, Alejandro, me alegro que regresó, pero no se preocupe que ya le tenía un reemplazo por si las moscas. Y yo, No, no. me lo dijo No, pues obviamente, que dijo que ninguna, ninguna posibilidad. pero me lo dijo pues, obviamente tomando el pelo, Claro. pero, pero digamos que ahí sí fue algo también que hay que entender, y si uno quiere hacer los grandes cambios, pues todos tenemos que estar dispuestos a jugárnosla. Y pues vos que tenés una audiencia americana bastante amplia, eso es algo que uno aprende creciendo en Estados Unidos, o todos en la cama o todos en el piso, y allá no importa quién es quién, allá cuando hay una amenaza existencial, todo el mundo pone la carne en el asador, y eso es algo que tenemos que entender los colombianos, que queremos que este país cambie, pero la tenemos que jugar todos. Ok, entonces ahorita, Alejo, contanos cómo tu rol ahora de papá y de esposo, ahora que eres padre, ¿qué edades tienen los niños en ese momento? Tienen, Alicia, la mayor, tiene 4 años y Antonio tiene 2 años. Ok, O sea están que chiquitos. están chiquitos. Empecé tarde, pero también empecé tarde porque le dediqué todos mis 30 prácticamente a trabajar por la paz y Por por el la país. seguridad de Colombia, por el país. Eh, claro, y entonces ahora ya estás aquí, ya te entiendo más o menos ya el camino para la generación que viene, que son tus propios hijos, y ahora entonces en tu ciudad natal, en Cali, donde creciste, estás ahora para la alcaldía.
Pues yo después seguí trabajando en el proceso de paz hasta el 2014 como negociador. Yo renuncio en octubre del 2014 porque yo entiendo, por un lado, que eso iba a tardar otro par de años, y por otro lado, que para bien o para mal, la página de las FARC ya le íbamos a pasar. Es decir, de alguna manera se iba a desarticular, y que venía la siguiente parte, que es lo más importante para que haya una verdadera paz en Colombia, y es que la democracia tiene que servir. ¿Qué quiere decir que la democracia tiene que servir? ¿Que haya elecciones cada 4 años? No, eso no es lo que define que una democracia funciona. Lo que define es que sirve para que haya oportunidades para los jóvenes, que haya seguridad, que haya desarrollo, que se cuide el medio ambiente, que crezca la economía, es decir, que se resuelvan los problemas cotidianos, que una madre cabeza de familia no tenga que pasarse 2 horas en un bus o en varios buses para poder trabajar un trabajo que le paga 3 pesos. Y para eso nos toca desarrollar el país. ¿Cómo se desarrolla eso? Metiéndonos a la política. Entonces, yo me devolví en el 2014 para Cali, fue el arquitecto y el director fundador de ProPacífico, que es una organización que junta a las grandes empresas del Valle para ver proyectos estratégicos de la región, de infraestructura, de planeación y sociales. Y ahí empecé, digamos, mi vuelta a Cali ya a lo público, pasando de ser un experto de paz y de seguridad, que si me preguntas a mí, en verdad, yo qué sé, yo sé de proceso de paz y de seguridad, eso es lo que yo sé, pero me dediqué a estudiar a Cali durante 3 años como director de ProPacífico, y me lanzo a la alcaldía de Cali hace 4 años. Lo hice con una premisa muy sencilla, y es: voy a lanzarme de manera independiente con una sola condición: no voy a hacer trampa. Y aquí cabe cualquier persona, no me importa la bandera política, qué piensan, qué no piensan, siempre y cuando lo que quieran es hacer las cosas bien, cuidando la plata y pensando en los ciudadanos. De esa manera hice una campaña, yo la llamo artesanal. Le di 3 vueltas caminando a Cali y cosechamos 140.000 votos. Eso es el 20% de la votación, que es un buen resultado. El alcalde de Cali salió electo con 300.000, y la persona en segundo lugar sacó 190.000, o sea que fue un muy buen Increíble. resultado. Sí. Desde ahí yo aprendí 2 cosas. La primera es que es posible hacer la política limpia en Colombia. Y lo segundo, que es relacionado, es que la gente en verdad quiere un cambio. Y en Cali la gente quiere un cambio. Porque hace 4 años salieron 140.000 personas a votar por mí sabiendo que yo iba a perder. Y a pesar de eso salieron y votaron porque entendieron: Alejandro de lo que ofrece es un cambio de verdad, una persona honesta, con experiencia, con la capacidad, que viene a darle la vuelta a Cali. Durante los últimos 4 años seguí trabajando, y aquí estamos otra vez, y yo confío que estás aquí sentada frente al próximo alcalde de Cali. Póngale el sello, como dicen, póngale el sello. Así es, así es. Y además que la parte de cómo lo estás haciendo, o sea, esta vez también lo estás haciendo artesanal, lo estás haciendo mucho más también hacia el pueblo o ya en otra categoría, en otra forma. No, pues cuando uno pasa por la candela, uno aprende muchas cosas. Los Claro. principios son los mismos. Aquí cabe cualquier persona, no me importa la ideología, siempre y cuando sean personas que, ni su pasado, pues, siempre y cuando sean personas que estén aquí para cuidar la plata y para sacar políticas que le den la vuelta a Cali. ¿Eso qué quiere decir? Todo el mundo, me sentaría hasta con los políticos tradicionales del Valle, todo el mundo. Y me dice: pero ¿cómo te vas a sentar con fulano o con mengano que tanto daño han hecho? Y hermano, me senté con las FARC en armas, no me voy a sentar con estas personas, o con quien sea. Y ahí sí lo que digo es que nosotros todos tenemos que entender que el problema de corrupción en Colombia no es solo de algunas personas del sector público, porque la corrupción es por todo lado. Eso sí, Ujú. no nos hablemos paja. Yo desde el colegio, que los niños y las niñas hacen trampa, de ahí para adelante todo el mundo hace el chancuco, la vaina, el vivo, no sé qué. Por eso es que esta ciudad y este país está vuelto nada. Yo me acuerdo, y esto también para tu audiencia americana, cuando yo me crié en Estados Unidos, pues en Estados Unidos uno tiene el Honor Code, ¿no? Entonces va a haber un examen, uno firma el Honor Code, uno no hace trampa, y si haces trampa te votan. Cuando yo llegué a terminar el bachillerato en Colombia, lo que más me impresionó era cómo hacía trampa la gente. Todo el mundo hacía trampa. Y a nadie le pasaba nada por hacer trampa. Ujú. Y ahí lo que pasa, y eso no es solo
colegio donde yo estudié, en todos los colegios, de todos los estratos sociales. Y entonces tenemos un problema de valores muy jodido, porque la gente hace trampa en el colegio, hace trampa en la universidad, pues evidentemente van a hacer trampa en sus vidas. Y es como, hay como un honor en ser vivo, es como, uy, mucho vivo, es como que, es como si fuera algo Es el de mundo ser al revés. orgulloso, exacto, Sí, es como estar orgulloso de que uno fue vivo y que pudo hacer trampa y así no es, o sea, si uno empieza así, entonces así es como después está uno que se le robaron la plata en lugar de armar una carretera, que uno está pagando peaje, que yo no sé qué, y no han armado, y todavía hay huecos en la calle, ¿cierto? Esa es la sí. razón, porque otra persona también fue viva No, en ya, robársele de la acuerdo. plata. Pero entonces, para responder tu pregunta, la campaña sigue teniendo los mismos principios. Aquí Sí. cabe todo el mundo, pero evidentemente en 4 años he seguido caminando las calles de Cali. Obviamente durante la pandemia no pude, pero sí por Zoom y por Meet, pues todo el mundo ya tiene teléfonos en el Ujú. mundo, pues. Ahí mismo estaba vacunado, volví a salir y empecé a armar una estructura que hoy suma pues alrededor de 400 personas por toda la ciudad de Cali, en todas las comunas, no en todos los barrios, pero sí en todas las comunas, que creemos que hay que hacer la política de una manera distinta y de esta manera, digamos que es una campaña más técnica, digamos, pues podría decir que ya soy político, Kendra, pero de los buenos. Así es, así es. Entonces, para los que están escuchando este podcast, si son caleños, entonces ya saben qué hacer. No, ustedes decidan, No, conozcan a lo que Alejandro tienen que y hacer es decidan votar por votar. Alejandro Eder, claro. Yo aquí no Sí, estoy yo aquí estoy de ofrecer una plataforma de información. Yo sí. ya el voto háganlo ustedes, con la información que tienen, ya saben los cambios que quiere Alejandro. Pero por favor que me sigan en mis redes sociales, ¿no? Alejo Eder en Instagram, TikTok y Twitter, @AlejoEder. Y en Facebook el fanpage se llama Alejandro Eder. Eder es sin H, EDER, Alejandro Eder. Y así entonces pueden conocer otras historias y de verdad sentirse que Alejandro Eder, Alejo, como todo el mundo le dice, hasta en tu candidatura también estás así como Alejo, es no solamente alguien que ustedes escuchan, sino también su amigo, así como es mi amigo y ahora también el amigo de todos los caleños. Entonces, bienvenido de nuevo y mil gracias por haber tomado este tiempo, Alejo. Y si hay otra cosa que quieras decir, te dejo aquí la plataforma antes de que nos despidamos. Quería darte las gracias y no puedo dejar de mandarle un saludo muy especial a todos tus compañeros y los míos del Colegio de Bolívar de 1994. Espero que todos escuchen esta entrevista y que la circulen por todos lados. Eso es lo más importante. Gracias, Alejo. Besitos. Gracias y saludos a Y un, Taliana y a los niños. y un saludo especial a todos los demás oyentes. No pierdan de vista que la mejor forma de superar un problema es poniéndole el pecho y sorteándolo por las buenas. La mejor venganza es hacer las cosas bien y eso no va a ocurrir. Creo que ya encontré el título de este podcast. La mejor venganza es hacer las cosas bien. Gracias, Alejo. Un abrazo, Kendra. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.